el presidente Pedro Castillo no tiene la intención, por el momento, al menos no me ha comunicado eso, que tenga o desee irse a una embajada a pedir algún tipo de asilo. Él tiene la intención de quedarse acá en el país. Y estamos en la comunicación con Ronald Atencio, abogado del expresidente Castillo. Señor Atencio, buenas noches y bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor Atencio? Por favor, cuéntanos un poco sobre lo que terminó dándose en el Poder Judicial. Bueno, hubo una primera detención en flagrancia, en supuesta flagrancia. Se pidió detención preliminar por el tema de la flagrancia. Declararon fundado, hemos apelado, y lo que ha hecho la resolución es confirmar lo que ha dicho la primera instancia. ¿Y qué es lo que ha dicho la primera instancia? Que el presidente Pedro Castillo Terrones vence su detención el día de mañana a las 11:42 de la tarde, perdón, 1:42 de la tarde. Por lo tanto, a partir de esa hora ya no hay ninguna orden de detención en contra del presidente Pedro Castillo, por lo que tiene que ser inmediatamente liberado. ¿Y usted como defensa legal sabe si va a buscar asilo en otros países o en las embajadas que son las más cercanas aquí en Lima? No, el presidente Pedro Castillo no tiene la intención, por el momento, al menos no me ha comunicado eso, que tenga o desee irse a una embajada a pedir algún tipo de asilo. Él tiene la intención de quedarse acá en el país y seguir con sus electores, seguir con las personas que lo han elegido. ¿Qué más viene después de la liberación del día de mañana en caso se dé? Porque no sabemos aún la decisión que pueda tomar el Ministerio Público, porque puede que en las siguientes horas presente requerimiento de prisión preventiva. A ver, lo que vendría con la libertad del presidente de la República, primero es una gran paz. Gran paz, ¿por qué? Porque hoy todos están viendo que el presidente Pedro Castillo está siendo ajusticiado. Ajusticiado. ¿Y por qué digo ajusticiado? Y ustedes seguro lo saben porque están informados y están haciendo consultas con otras personas. Hay una resolución de vacancia ilegal, sin ningún sustento legal, vía resolución de vacancia, vacan al presidente Castillo. Lo segundo, le han eliminado el antejuicio político con una resolución legislativa. O sea, dos actos absolutamente ilegales, que ya están interpuestos los habeas corpus correspondientes, ilegales, que están buscando un ajusticiamiento a Pedro Castillo, a un ciudadano, a un ser humano como cualquier persona, como cualquiera de nosotros que puede estar sometido a una investigación o a un proceso. Señora Atencio, lo que vendría con la libertad es eso, paz para el país. ¿Y cuál debió ser el procedimiento del Congreso de la República cuando José Pedro Castillo Terrones anuncia un golpe de Estado y se ven las imágenes que intenta buscar asilo en la Embajada de México y luego al día siguiente el presidente mexicano lo confirma? ¿Cuál debió ser el procedimiento para usted como entendido en la materia? Muy buena pregunta. Debemos diferenciar lo que para el Congreso tendría que ser un delito de una infracción constitucional. En el presente caso no hay delito de rebelión, porque para la rebelión tiene que haber un alzamiento en armas. Y acá no hemos visto tanques, no hemos visto detención de periodistas, no hemos visto que se han intervenido entidades del Estado. Entonces, si no hay rebelión y no hay conspiración, porque no hay con quién conspirar, entonces el Congreso hubiese dicho, bueno, acá estamos frente a una infracción a la Constitución, porque lo que él ha hecho, según el Congreso, es vulnerar la Constitución. Y lo hubiesen sometido a un proceso por infracción a la Constitución. Pero no hay delito. Entonces, ¿cómo podemos avalar algo que es ilegal? Sí, pero pero señora Atencio, la pregunta no es esa, sino la pregunta es clara a la de mi compañera Katiuska. ¿Cuál debía haber sido la conducta del Congreso de la República frente a un golpe de Estado que dio Pedro Castillo en su momento? ¿La imputación del delito de rebelión o también alternativamente conspiración es el escenario legal que en estos momentos se está enfrentando? Pero hablamos sobre la decisión del Congreso, que usted dice que es una vacancia ilegal. Lo que pasa es que había una vacancia. La vacancia tiene un trámite, se presenta una moción con firmas. Esta moción con firmas, que es la vacancia del señor Málaga, se presenta al Pleno, el Pleno aprueba y pasa recién para ser debatido si se va o no al presidente Castillo. Pero esa moción del señor Málaga no se ha dado trámite. En plena sesión, ¿correcto? El día miércoles presentan una resolución legislativa para que sea vacado, sin moción, sin firmas, sin someter a votación, inclusive sin alcanzar los 104 votos que se requiere
exonere del debate. El presidente Castillo no se ha defendido de esa moción de vacancia, no ha ido su abogado. Entiendo yo que era porque toda su defensa legal renunció, los ministros renunciaron y el presidente Castillo, como usted lo menciona, intentó irse del país. Yo quiero un poquito que usted nos explique esto que menciona en la audiencia de que no han salido tanques, no han salido militares. El general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, ha dicho de que recibió la llamada de Willy Huerta junto con el presidente Castillo de la orden de detener a la fiscal de la Nación e impedir el ingreso y la salida del Congreso de la República. Sabemos que se iba a utilizar la fuerza y sabemos que si en todo caso los militares hubieran accedido al golpe de Estado, hubiese habido un derramamiento de sangre. ¿Ese accionar para usted tampoco constituye un delito? Qué interesante lo que usted me pregunta. Y esa versión que podemos cuestionar, que podría cuestionar la veracidad, pero supongamos que sea verdad esa versión. ¿Eso qué demuestra? Que cuando se lanza el mensaje a la nación, no se había conspirado, no se había preparado nada. ¿Correcto? Esa versión demuestra que no hubo un levantamiento en armas. Ese mensaje, esa conversación lo que prueba es que después de que se dé el mensaje, después, a posterior, se le hace un pedido. Eso no constituye, pues, rebelión ni conspiración, porque la conspiración es antes de que se realice. ¿Y cuál la es el rebelión. delito que ha cometido Pedro Castillo Terrones, en todo caso, en esa lectura a nivel nacional? Bueno, en esta lectura, como vamos a aprobar en el proceso si es que se instaure, es que no ha cometido ni rebelión ni conspiración. Si ha cometido un otro delito, se tendrá que determinar el Ministerio Público, ¿no? Ya tampoco le vamos a dar la pista. Sin embargo, no hay ni rebelión ni conspiración. Entonces, para usted, en conclusión, luego de esa disolución del Congreso que hizo Pedro Castillo, el Congreso debió dejarlo en el cargo de presidente, no debió haberlo vacado. Debió haber seguido con el procedimiento correspondiente de la moción, la admisión a debate y todo lo que se sabe, a pesar que en ese momento se había perpetrado un quiebre abrupto del Estado constitucional. Yo les pregunto algo, ¿tan difícil era continuar con el trámite de la moción de vacancia? No, le estoy consultando, no me responda con otra pregunta, le estoy consultando en el escenario constitucional. Lo que el Congreso debe haber hecho entonces es dejar que pase el quiebre constitucional que había perpetrado Pedro Castillo y seguir el procedimiento correspondiente. Es que no podemos, o sea, si ustedes se quejan de que el presidente Castillo ha vulnerado la Constitución y ha vulnerado las leyes, que por el otro lado no se quejan de que el Congreso haya vulnerado la Constitución y la ley. Ahí sí está bien. Había una moción, no había un proceso de vacancia. ¿Correcto? Que estaba en curso, que el Congreso de la República terminó finalmente adelantando la hora y vacándolo, tomando la decisión. No, y en consultas que habíamos hecho con constitucionalistas, doctor Atencio, quisiera que me explique un poco más en su posición esto. Le habíamos consultado precisamente qué sucedería si el señor Pedro Castillo y su abogado no se presentan, si dicen no me voy. ¿En qué termina la moción de vacancia? Y claramente nos explicaron abogados constitucionalistas que de todas formas el proceso continúa, indistintamente si se da o no la presencia de la autoridad sujeta bajo ese mandato constitucional de moción de vacancia. En la audiencia igual se da, el proceso igual se da. Y yo le pregunto, en todo caso, hubiesen notificado, y si no iban, según su lógica, continuaba. Pero respetemos el debido proceso, ¿verdad? No nos saltemos el debido proceso. Pero no, es que no se quiebre el debido proceso. Le estoy diciendo, en su lógica constitucional, usted que maneja también la parte legal, si hay abogados constitucionales que nos explican, la ausencia no determina la postergación del Pleno del Parlamento que tenía que evaluar la vacancia de Pedro Castillo. Y ante su ausencia en ese momento que adelantan la elección y Pedro Castillo intentando fugar del país, lo que el Parlamento hace es sesionar y determinar su vacancia. Y Pedro Castillo intentaba salirse del país a través de la Embajada de México. Ahí le explico dos cosas. A ver, por favor. Que esa moción del señor Málaga que estaba en trámite, nunca la continúan, porque lo que venía era el debate de la moción presentada por el señor Málaga. Y si querían exonerar el debate, porque el reglamento del Congreso lo permite, para exonerar el debate es simple, se requiere 4/5 de votos del número legal de congresistas, es decir, 104. Se votaba eso, en ese momento que usted dice, en ese momento votaban, exoneramos del debate,
Te preguntaban, todos levantaban la mano, sí, se exonera el debate. Ahora, votemos la moción de vacancia. Era tan sencillo. ¿Y cuánto demora eso? 2 minutos. Eso demora 2 minutos. Levantar la mano para votar la exoneración y levantar la mano para votar la vacancia. Eso demora 2 minutos. Señora 2 minutos no se podía hacer. Eso nos queda claro, conocemos cuál es su postura, cuál es la defensa que tiene la izquierda, cuál es la defensa que ustedes tienen. Incluso hablan de que nunca existió golpe de Estado porque no hay un acta. Yo quiero pasar a otro tema, quiero pasar al momento de la intervención del expresidente José Pedro Castillo Terrones, donde tiene la palabra para argumentar lo que pasó y utiliza este momento para llamar a las manifestaciones. ¿Esto no podría considerarse como asusamiento a las masas? ¿Es el momento para decir que la población esté en pie de lucha cuando sabemos de que las manifestaciones se han tornado violentas y que hay personas inocentes que están falleciendo? El presidente Castillo hoy, en plena audiencia, ha exhortado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú a deponer las armas. El presidente Castillo no está asusando a las personas. ¿Y los tweets que realiza, quién las hace? ¿Lo hace el señor Pedro Castillo? ¿Alguien más tiene su cuenta? ¿Él tiene un celular? Bueno, su ex abogado Miguel Pérez Arroyo ha dicho que se comunicaba con él por celular. Un reo que dice estar secuestrado tiene un equipo móvil para tuitear, para enviar cartas, para comunicarse, para coordinar. A ver, las veces que yo he entrado, y que son varias veces a conversar con el presidente Castillo, él no tiene, yo no he visto que tenga él algún celular. Su ex abogado miente, entonces. No sé de dónde saca esa afirmación, yo le estoy diciendo lo que yo he visto. Yo no he visto que tenga ningún celular a la mano. No he visto que él tenga un equipo para ¿Y quién maneja la cuenta de Twitter? Porque esos mensajes de verdad que asusan masas, ¿no? Llamando usurpadora, diciendo que él aún es presidente, que sigan en pie de lucha. Y la gente toma esos mensajes como válidos. Y sabemos de que no está secuestrado, ¿no? Sabemos de que está cumpliendo el orden jurisdiccional. Lo que pasa es, bueno, primero que desconozco quién esté manejando la cuenta de Twitter y si sea él mismo o una tercera persona, desconozco, no sabemos, pero la única versión que ha dado el presidente Castillo es lo que ustedes han escuchado. Ha llamado más bien a la calma. Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón, pero quisiera dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza y su esfuerzo, su lucha e identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular. Desde aquí quiero exhortar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a que depongan las armas. ¿Esto no es un mensaje de asusamiento para usted? ¿Asusando a quién? ¿De poner las armas es asusar? ¿Acaso está diciendo decir que está injustamente detenido? ¿Qué significa? Cuando sabemos que la gente pide su liberación porque quizás no se maneja la información oficial. Es que está injustamente detenido y por eso estamos batallando para obtener su libertad, como ya le he explicado. Él se encuentra injustamente detenido. Lo que queremos es que él salga, como debe salir el día de mañana, a la 1:42 de la tarde, por eso está convocando, el presidente Castillo ha convocado para que vayan a recibirlo, porque hasta ahora él va a salir y se va a dar un abrazo fraterno con todas las personas que vayan a esperarlo. Sin embargo, mientras usted solamente nos menciona que le negaron esta apelación para que sea excarcelado inmediatamente, lo cierto es que el juez César San Martín no ha hecho referencia solamente a que mañana pueda vencer el plazo de detención preliminar, sino también que explicó lo que significa el de rebelión y que ha precisado que no se da únicamente mediante el lanzamiento de armas, sino que pretende quitar autoridad a las instituciones democráticas a fin de concentrar todo el poder, eso en el sentido del delito de rebelión. Además, ha remarcado que al tratarse de un ilícito de intención sí permite la tentativa, como la llamada que le hizo al general de la policía para que pueda detener a los congresistas o sacar a los congresistas, detener a la fiscal de la nación, entre otras personas. Y con respecto a la figura de conspiración, precisó que debe haber coautoría anticipada. Entonces, la lectura de rebelión que tuvo el juez César San Martín es diferente a la que tiene usted. Y no les dieron la razón, no. Netamente en el tema de plazo que mañana vence, por eso no van a fallar a favor. No, bueno, en realidad también lo que ha dicho, si usted revisa la resolución, lo que ha dicho es preliminarmente, lo que se puede apreciar es lo que usted acaba de comentar, preliminarmente, porque dice que estamos ante diligencias rápidas, urgentes, y de momento puede apreciar eso, pero él no está haciendo una afirmación categórica, porque no es una sentencia condenatoria. Lo que él está haciendo es una hipótesis de lo que podría pasar, nada más.
Pero, Y eso, pero termina siendo la conclusión del por qué también le niegan esta apelación a ustedes. ¿Ustedes esperan que el señor Pedro Castillo retome el poder a la presidencia del país? Lo que yo espero como abogado defensor es en un primer momento obtener su libertad. En eso estoy enfocado. Ya. El aspecto político no es algo que yo tenga que determinar. ¿Pero qué le dijo el expresidente a usted, doctor Atencio, que pretende regresar? Porque él se presenta como presidente constitucional y usted se está refiriendo a él como presidente como si siguiera en funciones. Y lo cierto es que ha sido vacado y ya no es presidente. La pretensión de Pedro Castillo, su defendido, el expresidente, ¿es regresar a Palacio de Gobierno? Legal y constitucionalmente lo que yo le puedo decir es que esa vacancia es nula, y no porque yo lo diga, sino porque efectivamente es nula, no tiene ningún efecto. Bueno, esa es la interpretación que tiene usted, no la que tiene la justicia en el Congreso. Atencio, y yo quiero, por favor, que usted recuerde que esto va a quedar como un precedente. Mañana más adelante, en 5 o 10 años, va a venir una persona a decir golpe de Estado. ¿Y cuál es el mensaje que deja esa lectura política y judicial que usted maneja como defensa del señor Pedro Castillo? Lo que yo creo es que primero debe dejar una gran lección para todos, que no se pueden vulnerar los derechos constitucionales de cualquier ser humano, porque si no ya caemos en el estado de la barbarie. Porque si ustedes, así por ejemplo, hablemos de un dictador, un grupo opositor, si un grupo opositor se queja de que esa persona está vulnerando derechos, entonces tú haces lo mismo, estás cayendo en lo mismo, no puede ser, ¿verdad? No te puedes quejar de aquello que en el fondo no te conviene. Entonces, ¿en qué lógica vamos a entrar? Si tú dices que él no vulnera los derechos constitucionales, demuéstrale cómo se respetan los derechos constitucionales. Eso es lo que tendría que pasar en la lógica. Muy bien, señora Atencio. Gracias. Es un ejercicio democrático conversar con usted. Muchas gracias por la explicación que nos ha brindado. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches.